Bueno, hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hablar un poquito sobre ventilación mecánica, siguiendo lo que programamos para esta unidad, que es la unidad 3. Yo soy la licenciada Mónica Chiramberro, ya lo habrán visto. Eh, bueno, nada, yo voy a hablar de lo que es la ventilación mecánica invasiva. La ventilación mecánica es una alternativa terapéutica que gracias a la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos de la función respiratoria y a los avances tecnológicos, nos brinda la oportunidad de suministrar un soporte avanzado de vida, que es eficiente para los pacientes que se encuentran en un estado crítico y padeciendo una insuficiencia respiratoria. El objetivo será dar el soporte a la función respiratoria hasta la preservación total o parcial de la causa que originó la disfunción respiratoria. Las funciones de la ventilación mecánica, bueno, ¿para qué está indicada la ventilación mecánica? La ventilación se indica en los pacientes donde tienen fallos ventilatorios o debilidad neuromuscular, en pacientes postoperatorios de grandes cirugías, de traumatismo cráneoencefálicos, donde tendría que haber debería haber, que hay una falla respiratoria, debido al centro que controla la respiración, como es el UNTEC, o por, como le dije antes, una gran cirugía. También para corregir la hipoxemia, en el caso de una lesión pulmonar aguda, o en el síndrome de estrés respiratorio. También para mejorar el intercambio, evitar la injuria pulmonar, disminuir el trabajo respiratorio, poner en reposo los músculos respiratorios, revertir hipoxemia, como dije antes, y en la acidosis respiratoria. Porque la ventilación espontánea resulta una demanda excesiva sobre un sistema cardiovascular comprometido, como es en el fallo ventricular izquierdo, y disminuir la demanda metabólica. Todas esas cosas son los objetivos por los que un paciente puede ser intubado y conectado a un ventilador mecánico. También otra de las cosas por las que este paciente puede llegar a ser ventilado es en un Glasgow de 8 o menos de 8 también está indicada la ventilación mecánica. Consideraciones de la ventilación mecánica. Cuando en la ventilación pulmonar, en el volumen corriente, es la cantidad de gas movilizado en cada ciclo. Cada ciclado del respirador, la cantidad de volumen que ingresa es el volumen corriente. El volumen alveolar es esa misma cantidad de gas, pero que alcanza el espacio alveolar, restando el espacio muerto. El espacio muerto sería desde la punta del tubo orotraqueal hasta la carina, antes de los bronquios fuentes. Demanda ventilatoria es variable, en los pacientes con EPOC es más pequeña, porque ellos tienen un tiempo de expiración más prolongado. En un EPOC, en realidad lo que necesita más es liberar el dióxido de carbono, o sea que la inspiración es más corta y la expiración es más prolongada para poder liberar más. En personas con aumento de la tasa metabólica, o sea, cuando haya alguna infección o actividad muscular, también es variable. Para lograr la ventilación mecánica es necesario brindar el volumen con presión y vencer la resistencia o la impedancia. Esto es para que pueda movilizar el gas y abrir los alvéolos.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de la ventilación mecánica. Las referencias más antiguas que hay sobre respecto a la intención de resucitar a alguien mediante la infusión de aire datan de la mitología egipcia. Dicen que la diosa del misterio y la sabiduría egipcia quiso resucitar a Osiris batiendo sus alas y empujando aire hacia el interior de Osiris. Eso es un poco de la que es la referencia histórica o bien mitológica en lo que es ventilación mecánica. Después, en varios pasajes de la Biblia habla también de lo que es la resucitación mediante el oxígeno o respiración boca a boca, pero bueno, no tenemos mucha eh, antecedentes de esto. En 1911, Drager ya había creado un dispositivo de ventilación a presión positiva, que eso fue el tan conocido pulmotor. Luego, en el año 1929, fue inventado por un ingeniero estadounidense de Nueva York, lo que le decíamos ahora, que vemos ahora en la pantalla, en la filmina, es el pulmón de acero. Este era un tanque en el cual se introducía al sujeto de cuidado dentro del tanque y quedaba la cabeza nada más afuera de ese tanque. Quedaba la cabeza afuera de ese tanque y esto lo que hacía era, aplicaba sobre el cuerpo una presión negativa intermitente. ¿Y qué es lo que hacía? Hacía que el tórax se expandiera y hubiera algo parecido como lo que era la respiración espontánea, ¿no? Al haber presión negativa, el tórax se expande y entonces ingresaba el aire por las vías respiratorias, o sea que eso no había tubo orotraqueal, no había ningún implemento más. Bueno, todo eso después saltó al año 1950 y pico, que es donde hubo una epidemia de poliomielitis, que se usaron esos pulmones de acero, esos ventiladores mecánicos, donde llegaba a haber algo parecido a lo que es hoy la terapia intensiva, donde había más de 20 o 30 de esos pulmones de acero, con chicos, en realidad era pediátrico esto. Después de esto, la primera generación de ventiladores eran a partir de los años 60, estos eran muy simples, nosotros los llamábamos Chucky, es el Puritan Bennett. Estos eran enteramente neumáticos y dependían de una fuente de aire comprimido externa. No usaban oxígeno, no estaban conectados a ninguna, o sea, a nada eléctrico, era solamente neumático. Funcionaban ciclados nada más que por presión y no tenían ningún modo ventilatorio. La segunda generación sería de los años más o menos 70, estos ya eran un poquito más modernos, eran el Bennett o el Siemens 0900, que en algunas unidades todavía se conservan. A los 0900 nosotros le decíamos que era como un Ford Falcon, más allá que tenía muy pocas modalidades y demás, era un respirador muy fiel. Esto ya a partir de aquí tenían unos blender o mezcladores externos, que acá lo podemos ver, en este, o acá. Esto era el mezclador que mezclaba tanto el aire comprimido como el oxígeno, que se conectaba a la pared, al poliducto, o bien a un tubo de oxígeno, y bueno, hacía la mezcla para poder realizar la CO2. Estos Bennett ya eran medios más complicados. Esto que tienen acá es un fuelle, y este fuelle por ahí no funcionaba muy bien y se pegaba, ¿no? Y no hacía el ciclado. Era más complicado de poder armar.
porque llevaba muchísimas más cosas. En cambio, ya el Cerebro 900 es un poquito más nuevo y tiene más programas. Tienen muy poco alarmas o monitoreos. Y acá, a partir de esto, aparecen otros modos ventilatorios, como es el CMB y el CPAP. Ya la tercera generación, que es desde los años 80 hasta hoy, ya son respiradores microprocesados, ya permiten el agregado de nuevos modos ventilatorios, muchísimos, cada vez más nuevos. Hay modos en los que nosotros todavía no los hemos visto. Ya tienen válvulas selenoidales, sensores de flujo, de presión. Estos pueden ser ciclados por tiempo, por presión, volumen o flujo. Tienen mezcladores de aire y de oxígeno interno. Ves que, como lo vimos anteriormente, en este caso no se ve el mezclador afuera del ventilador. Ya tiene parámetros diferentes, más monitorización, ya se ven en las pantallas las curvas tanto de flujo como de presión, de volumen, ya el más nuevo muestra los bucles, tienen ya sistemas de alarmas potentes y controles de seguridad con múltiples alarmas. Esta es la última generación, uno de los últimos ventiladores microprocesados. Hoy en día hay muchos más modernos, que vamos a describir lo que contiene un respirador, ¿no? El visor y comandos de alarmas, acá contamos con todo, con lo que seteamos nosotros y con lo que el respirador sensa del esfuerzo o del sujeto de cuidado. Las fuentes de gases, que acá no se ven, son dos mangueras que van conectadas a los poliductos, que es el oxígeno central y el aire comprimido central. Hoy en día hay también otros ventiladores que tienen un compresor dentro del mismo ventilador y no necesita el aire comprimido central, o sea que solo utiliza oxígeno, más el compresor que tiene dentro del mismo ventilador, con eso fabricaría lo que sería la FiO2. Esto es un sistema de humidificación activa con un calentador. La interfaz que sería todo lo que serían las tubuladuras del respirador, hasta ahí. El circuito inspiratorio, el circuito expiratorio, la conexión en I, que ya va conectado esto al tubo orotraqueal, un brazo de soporte, que esto es muy importante para que no cuelgue el tubo orotraqueal, y la fuente eléctrica. Obviamente va conectado a la electricidad. Bueno, parámetros básicos que tenemos que setear: la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria sería seteada como una frecuencia respiratoria normal, salvo diferentes patologías que pueden modificarlo. Es entre 8 y 12, 8 y 14. El que más seteamos hoy en día es 15 por minuto. La FiO2, que una FiO2 varía entre 0,4 o 0,6, que sería 40 o 60, cuando el paciente ingresa, como viene reanimado con una bolsa ombú, no recibe la FiO2 que necesitaría, ni la PIP, ni tiene ningún modo. Entonces, cuando ingresa a nuestra unidad, primero se coloca la FiO2 al 100% por 5 o 10 minutos hasta que ese paciente se compense, y luego se baja a 0,4 o 0,6 según la necesidad de cada sujeto. La relación IE. La relación IE es la relación de la inspiración y la expiración en cada ciclado, que te dice que una relación IE de 1,15 sería que hay una inspiración de 1 minuto para llegar al ciclado, que según si da por presión o por volumen, es lo que uno le setea al respirador, o 1,2, según la patología también del sujeto de cuidado. Los sujetos de cuidados
con EPOC o asmáticos que tienen atrapamiento, se utiliza una expiración más prolongada, como dije con anterioridad. Bueno, otros parámetros básicos, el volumen, el BT, volumen tidal, es la cantidad de mezcla o de FiO2 que ingresa cada ciclado que da el ventilador al paciente. Esto está dado en mililitros kilo, y siempre se toma el peso estimado de ese sujeto de cuidado, y no porque esa persona sea obesa va a ser SBT más alto o no. Perdón, me equivoqué, no es en el peso, sino es en la talla, porque nosotros podemos engordar, pero nuestro pulmón siempre va a estar de la misma forma, el pulmón no engorda, o sea que el valor normal es entre 6 y 8 mililitros kilo por cada ciclado. Luego de esto tenemos el flujo. El flujo controla cuán rápido ese BT que dijimos anteriormente es entregado, o cuánto tiempo la presión inspiratoria programada en cuánto tiempo es aplicada. Esto que contribuye a qué? A determinar el tiempo inspiratorio, ya que si entregamos con más velocidad de flujo, menor será el tiempo que requiere el ventilador para cumplir con ese volumen programado. Eso sería lo que es el flujo. La presión pico, plató o media. La presión pico en la ventilación mecánica insufla un volumen de aire en el pulmón, es el volumen tidal, a través de un gradiente de presión. La presión máxima que se alcanza en la vía aérea se llama presión pico. O sea, es el BT máximo. La plató o meseta es la presión aplicada al final de la inspiración sobre pequeñas vías aéreas o alvéolos. Se mide haciendo una pausa inspiratoria. En cuanto a la PIP, se programa más o menos, la programación, el seteo inicial en un paciente, la PIP sería de 5 centímetros de agua. Ese sería lo inicial. Después, según la patología de cada paciente, puede variar en más o en menos. Normalmente en las patologías respiratorias, como es el síndrome de distrés respiratorio, esa PIP va a ir en aumento para poder liberar el espacio muerto y que haya más zonas del pulmón ventiladas. En cambio, en un paciente POC o asmático donde hay atrapamiento, esa PIP es mucho más baja, porque ya tiene una autopip. Lo que es la sensibilidad o trigger es el esfuerzo que debe realizar el paciente para abrir la válvula inspiratoria del ventilador. Esto es para que le suministre el flujo inspiratorio. Es una variable de ciclado. Es responsable de finalizar la expiración y puede ser por volumen, por presión o por tiempo. Perdón, pero me quedaba sin batería en la computadora. Bueno,
Modos de ventilación, las variables de control es la variable que se utiliza para el límite entre la inspiración y la expiración. Las fases del ciclo ventilatorio, tenés la fase de disparo o inicio de la inspiración, y esta puede ser comenzada por la persona o por el ventilador. El mantenimiento de la inspiración se relaciona con la variable de control. Y el ciclado es el cambio de la fase inspiratoria a la expiratoria, puede ser por tiempo, por volumen, por presión. Y la expiración siempre es pasiva. Vamos a hablar un poquito de lo que son los modos de la ventilación mecánica. Tenemos los modos pueden ser controlados por volumen o por presión. Los controlados por volumen, todas las respiraciones son controladas por el ventilador y ofrecen un BTI, una frecuencia respiratoria ya predeterminada. Eso es lo que seteamos en el respirador y no se modifica. Esto que dice que no acepta ningún estímulo de parte del sujeto de cuidado, por lo que el uso es para personas que no tienen esfuerzo inspiratorio, están paralizados o sedados o con relajación muscular. Esto es un ejemplo, como dije en un principio, es para un paciente con un trauma cráneoencefálico, para un postoperatorio de una gran cirugía o para una disfunción neuromuscular. ¿Qué ventajas tiene esto? Que tiene un soporte ventilatorio total. Siempre tiene un volumen tidal constante y una frecuencia respiratoria constante. Entonces controla el volumen minuto y determina la PCA2, la presión de dióxido de carbono, la presión arterial de dióxido de carbono y el patrón ventilatorio. Las desventajas de esto es que el soporte de la ventilación mecánica no cambia en respuesta al aumento de las necesidades de este sujeto de cuidado. Y esto puede generar asincronía con el ventilador. ¿Qué pasa? No sensa, no tiene una sensibilidad en cuanto al esfuerzo ventilatorio de este paciente. Entonces, ahí es cuando comienza la competencia entre el sujeto de cuidado y el ventilador y se producen las asincronías. Vemos que no está con disconfort, que tiene una frecuencia respiratoria alta, o un trabajo respiratorio alto en realidad. Entonces, pues se produce lo que es la sincronía. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Aumentar lo que es la sedación o agregarle relajación muscular. Como dije que deberíamos también realizar una relajación muscular, y esto trae consecuencias. Puede aparecer una presión pico variable, por ahí puede aumentar la presión pico, y también un alto riesgo de un compromiso cardiovascular, ya que disminuye el gasto cardíaco. En cuanto a la ventilación mecánica controlada por presión, consiste en la aplicación de una presión inspiratoria en un tiempo inspiratorio, y la relación IE y la frecuencia respiratoria todas están programadas por el médico. Como anteriormente dijimos que en la anterior, que es controlada por volumen, el volumen tidal y la frecuencia respiratoria son ya preseteadas. En este caso lo que sería la presión inspiratoria, el tiempo inspiratorio, la relación IE y la frecuencia respiratoria son preseteadas, no hay modificación en eso. El flujo es variable. ¿Por qué? Porque ese flujo varía en cuanto ¿para qué? Para llegar a la presión que necesita y en que está seteada. El volumen tidal también es variable. Tiene cambio en la compliance y en la resistencia. ¿Qué ventajas tiene la ventilación controlada por presión? Es que limita el riesgo de barotrauma. ¿Por qué? Porque no hay un volumen tidal muy alto.
Esto lo hace al limitar la presión pico. Cuando ven una presión alta, evita el riesgo del barotrauma. También puede reclutar más alvéolos que se encuentren colapsados y congestivos. Mejora la distribución de gases en los alvéolos, como dije, también los colapsados. Las desventajas es que la principal desventaja de esto es que el volumen de corriente es variable. Puede ser que cicle un volumen muy pequeño. Y cuando cambia la compliance, como en el síndrome de estrés respiratorio o el edema pulmonar, por ahí puede llevar a tener volúmenes muy bajos. Eso no es bueno para el paciente. Otra es cuando indicamos aumentos en el tiempo expiratorio, ya que el sujeto de cuidado puede requerir también una sedación o analgesia o relajante muscular. Bueno, ahora vamos a hablar de la asistida controlada. La asistida controlada puede ser por volumen o por presión. Las respiraciones se entregan según lo programado, tanto en volumen tidal, el flujo pico y la forma de onda, así como también la frecuencia respiratoria base y la respiración iniciadas por la máquina o por el sujeto de cuidado se entregan con estos parámetros. O sea que es programada la frecuencia respiratoria de respaldo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que es un poquito del ventilador mecánico y un poquito del paciente. Esto tiene una sensibilidad que cuando hay una inspiración del paciente o una respiración del paciente fuera de la ventilación mecánica, tiene una ventilación de respaldo donde el respirador manda un ciclado. ¿Cuáles son las ventajas de este modo ventilatorio? El volumen mínimo es asegurado, tiene más sincronía porque, como dije anteriormente, el ventilador sensa el esfuerzo del paciente y cuando sensa ese esfuerzo manda un ciclo respiratorio. Y las desventajas de este tipo de modo es que si la frecuencia respiratoria espontánea es alta, puede producir alcalosis respiratoria. También puede generar altas presiones en las vías aéreas, altas, y un excesivo trabajo del sujeto de cuidado, o sea que lo vamos a ver en asincronía. Luego tenemos otro modo que son de los más usados, los que les estoy hablando en estos momentos son los más usados en la UCI hoy en día. Hay modos más nuevos en los que todavía no se ha progresado. El otro modo es el IMB o CMB, que es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Esto es una combinación de la respiración de la máquina y la del sujeto de cuidado. El CMB se entrega cuando sensa el esfuerzo del sujeto de cuidado y determina el BT y la frecuencia respiratoria espontánea con respaldo de una frecuencia respiratoria, y puede ser por presión o por volumen. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Que el esfuerzo lo comienza haciendo el sujeto de cuidado, la frecuencia también la maneja él, y también el BT. Y si ese sujeto de cuidado se profundiza, hace una insuficiencia respiratoria o algo, tiene un respaldo del ventilador. O sea que no es del todo solamente de este sujeto de cuidado, sino hay un respaldo del ventilador si hay una frecuencia baja, un BT inadecuado o una presión inadecuada, o hay un esfuerzo máximo de este sujeto. ¿Qué ventajas tiene este modo ventilatorio? Nos permite proporcionar una cantidad variable de trabajo respiratorio del sujeto de cuidado, lo que permite ser usado
para el destete, o sea que todo este modo es un paso anterior para el proceso de weaning, que es el proceso de weaning, es el proceso de destete de este sujeto. Esto, sin embargo, puede revertir la alcalosis asociada con el modo asistido controlado, lo que le ayuda a prevenir la atrofia muscular y respiratoria. Claro, al haber un trabajo respiratorio de ese sujeto de cuidado, ya el músculo los músculos respiratorios comienzan a funcionar por sí solos, y bueno, no hay una atrofia de los mismos. Las desventajas de este sistema, de este modo ventilatorio, es el excesivo trabajo. Ese excesivo trabajo respiratorio, si el flujo y la sensibilidad no son programados correctamente, este sujeto puede tener que hacer un excesivo esfuerzo para que el ventilador mande un ciclo. Entonces eso hace que puede llegar al cansancio muscular, a la fatiga. También puede haber hipercapnia, taquipnea, si la frecuencia respiratoria tampoco está bien programada o es muy baja. Un incremento del trabajo respiratorio por las respiraciones espontáneas que no tienen soporte, como dije anteriormente. Y por último tenemos la ventilación de presión de soporte, que este es el paso anterior al destete o weaning. Es la aplicación de una presión positiva programada a un esfuerzo inspiratorio espontáneo. Se requiere que el sujeto de cuidado tenga un estímulo respiratorio, que sus músculos respiratorios estén que estén mejor, que ya estén más entrenados, ¿no? que estén mejor, perdón. También se requiere un estímulo respiratorio, entonces, producido el esfuerzo inspiratorio espontáneo, este es asistido a nivel de una presión programada por que programamos en este ventilador. El volumen tidal es variable, y el sujeto de cuidado determina la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, y el flujo y el BT. Es un paso anterior a la extubación o al tubo en T, como le decimos. El tubo en T, que luego de estar 1 hora, 2 horas en tubo en T, se le sacan gases arteriales y de ahí se decide la extubación del paciente, o si está traqueostomizado, es la desconexión de esta ventilación mecánica y de dejarlo con oxígeno con respiraciones espontáneas. Bueno, acá tenemos la pantalla del monitor de un respirador, de un ventilador. Saben muy bien, ¿saben ustedes por qué es un ventilador y no un respirador? Porque las respiraciones es lo fisiológico, lo que realiza el sujeto de cuidado. En cambio, el ventilador lo único que hace es mandar un ciclo, según el modo ventilatorio, que puede ser por volumen o por presión. Sobre este panel aquí abajo tenemos lo que nosotros seteamos, y acá lo que este sujeto de cuidado maneja. De este lado tenemos también otros seteos. Acá es lo que el sujeto de cuidado maneja, como les dije anteriormente. Son los parámetros: el flujo pico, el tiempo inspiratorio, el tiempo expiratorio y la relación IE, que es 1:1:4. La frecuencia respiratoria total, el volumen tidal, todo esto varía según lo que se setee para este sujeto de cuidado. El flujo y la FiO2, que es la mezcla de oxígeno y aire comprimido. Acá uno tiene un botoncito donde te sale los modos operativos, o sea, los modos ventilatorios que tenemos para poder programar este ventilador. Bueno,
Acá tenemos un poquito de todos los modos ventilatorios, que es la ventilación controlada por volumen, la ventilación controlada por presión, ventilación de presión de soporte o CPAP, CMB, que es la ventilación mandataria intermitente sincronizada, esta puede ser controlada por volumen o presión, presión de soporte, y bueno, y estos otros modos, asistida por volumen, regulada por presión, y la BNI, que es lo que habló anteriormente mi compañera Melissa. Estos son los parámetros de presión. La presión pico, como le hablé anteriormente, la presión pico no debería ser mayor a 40 milímetros de mercurio. La presión plató, la media y la PIP. Acá están representadas en la curva de presión y en la curva de volumen. La presión pico, que es el flujo que ingresa en las vías respiratorias hasta llegar al volumen que nosotros, o a la presión que nosotros le seteamos. Después de una pausa respiratoria, tenemos lo que es la presión plató, que es la presión que tienen las vías aéreas, y por último la PIP, que es la presión al final de la expiración. ¿Esto qué hace la PIP? ¿Cuál es la función de la PIP? De tener al alveolo reclutado. Los alveoles son como pequeños, vamos a decirle, globitos, todos sabemos qué es lo que es un alveolo, y que muchas veces están colapsados, según la patología del paciente. ¿Qué hace la PIP? Que ese alveolo tenga un pequeño capacidad residual de oxígeno que haga que cuando ingrese el oxígeno o la FiO2 a ese alveolo sea más fácil de insuflarlo. Es como si nosotros tenemos un globo nuevo. Si nosotros tenemos un globo nuevo desinflado, ¿no? Para poder ingresar aire a ese globo, deberíamos ejercer más presión. En cambio, si ese globo está medio inflado, nosotros cuando ingresamos aire es más fácil de inflarlo. ¿Qué complicaciones tenemos en la ventilación mecánica? Las complicaciones infecciosas, que puede ser la neumonía asociada a la ventilación mecánica, atelectasias, que es un colapso de alveolos, asociados al uso de la PIP. Como dije anteriormente, es el bajo gasto cardíaco, la baja función renal, barotrauma, que eso es producido por un aumento de las presiones, enfisema subcutáneo, neumotórax, neumomediastino y neumoperitoneo. Todo es lo que puede ser una complicación de la ventilación mecánica. En cuanto a las complicaciones emocionales, tenemos ansiedad, dependencia, y por la inmovilidad, tromboembolismo, lesiones de piel, musculoesqueléticas, estreñimiento y otras. Después tenemos la disfunción cognitiva o delirio. Problemas de enfermería que podemos tratar en estos sujetos de cuidado. El PI, deterioro del intercambio gaseoso, incluye las alteraciones del patrón respiratorio y la limpieza ineficaz de las vías aéreas. Mantenimiento y cuidado de la vía aérea artificial, kinesioterapia respiratoria. En el riesgo de infección tenemos los cuidados generales en relación a la ventilación mecánica y de otros factores de riesgo. El PI, disminución del gasto cardíaco, monitorización cardiovascular, hemodinámica, control de ingresos y egresos, riesgo de déficit nutricional, valorar el estado nutricional, el cuidado en la alimentación, ahora después lo vamos a desarrollar, deterioro de la movilidad, rotación del sujeto de cuidado, ejercicios activos y pasivos, deterioro de la integridad cutánea, cuidado de la piel, cuidado de la mucosa oral, y el PI, tromboembolismo. La ansiedad, como dijimos anteriormente, y la respuesta disfuncional del destete. Los cuidados propios de la enfermería
en la ventilación mecánica, vigilancia del ventilador, ajustar las alarmas y comprobar que funcionan los indicadores acústicos y luminosos. Nunca debemos de bajar las alarmas, que muchas veces en lugares de cuidados críticos suelen de bajar las alarmas. Está bien que nosotros también hablamos de propiciar un ambiente para ese tipo de sujeto, pero bueno, las alarmas son las que nos indican a nosotros si ese sujeto puede haberse desconectado de la ventilación mecánica, puede haber una fuga, una falla, que se apaga el ventilador. Eso nos ayuda a saber cómo se encuentra y en qué estado está nuestro sujeto de cuidado. Comprobar el patrón ventilatorio establecido. Corresponde a los parámetros pautados. Por más que este sujeto esté conectado a un ventilador y que esté sedado, muchas veces hacen asincronías, no tienen la misma frecuencia respiratoria de la que está seteada, o sea que todo eso nosotros tenemos que vigilar. Monitorizar y registrar cada hora las presiones, los volúmenes, la fracción inspiratoria de oxígeno, o sea, la FiO2, esa FiO2 no debería de estar a más de un 40 o 50%, según la patología de este sujeto. Una FiO2 al 100%, si no está indicada, no es buena, al contrario, produce iatrogenia. Saturación de oxígeno, presión positiva al final de la expiración, que es la PIP, la frecuencia respiratoria, como lo dije, y los modos de ventilación. Comprobar la adaptación de la persona al ventilador. Esto como lo hacemos cuando hay cambios de frecuencia respiratoria, de la profundidad de la frecuencia respiratoria hacia el patrón ventilatorio. Existencia de acortamiento de la respiración y uso de la musculatura accesoria. Simetría en el movimiento del tórax, eso nos habla de asincronía. El estado hemodinámico de este sujeto, la morfología de la onda de pulsioximetría, vigilar el nivel de conciencia, porque puede ser que nosotros estemos comenzando el proceso de weaning o de destete y vemos que este sujeto comienza a estar nubilado, soporoso, o hay un trabajo respiratorio más profundo, entonces ahí tenemos que ver que no está funcionando y cambiar el modo ventilatorio. Ver vigilar el color de la piel, el llenado capilar, la reacción psicológica de la imposibilidad de comunicarse. No es bueno. Ese sujeto muchas veces se queda en el momento en que le sucedió ese accidente o tuvo una cirugía. No en todos los casos él sabe que anteriormente le hablaron de que puede llegar a salir de esa cirugía ventilado, que eso puede ser algo más grave o no. Muchos de ellos después de un accidente o una lesión vial se despiertan excitados porque, bueno, sin saber dónde están, qué les pasó. Entonces nosotros tenemos que tratar esto. Control de gases arteriales o capilares, eso según la indicación. Al principio se realiza el primer control de gases ni bien ingresa el paciente y luego de 1 o 2 horas de estar conectado para ver cómo vamos, si el modo ventilatorio que utilizamos es adecuado para este sujeto. En el tubo orotraqueal, adherir el tubo a las paredes de la tráquea mediante un inflado del balón de neumotaponamiento que posee este tubo. Se recomienda mantener una presión inferior a la de perfusión capilar, que es entre 15 y 20 milímetros de mercurio. Vigilar la presión del manguito cada 6 o 8 horas, eso se hace normalmente una vez por turno. Señalizar de alguna forma la introducción del tubo orotraqueal en centímetros a la comisura labial o a la aleta nasal. Solemos hacerle una marca al tubo una vez que se intuba ese sujeto. Entonces nosotros sabemos si ese tubo orotraqueal se desplaza hacia afuera o hacia adentro,
mediante esa marca. Todo esto lo debemos anotar en nuestro registro para que, y hacerlo verbal en el pase de guardia. La fijación del tubo orotraqueal en forma externa se puede hacer con una venda o con un sujetador, que ahora les voy a mostrar los que hay. Y siempre tenemos que tener mucho cuidado en la movilización de este paciente y en los cambios posturales para que no se desplace este tubo. Esto es lo que decía recién. Hay diferentes tipos de fijación del tubo orotraqueal. Está la forma comercial, que es un arnés, donde tiene, estos son siliconados para que no haya lesiones en las mucosas ni en las comisuras de los labios, que suele haber lesiones en este tipo de sujeción. Pero bueno, muchas veces no tenemos estos arneses, en diferentes instituciones no contamos con esto, entonces debemos utilizar las vendas para hacer las sujeciones. Esta sujeción a veces, según el sujeto de cuidado, si es un TEC grave o una ACV, tanto hemorrágico como isquémico, lo que puede producir, si uno comprime las carótidas, es un aumento en la hipertensión intracraneal. Así que en el caso de un TEC, nosotros la sujeción la deberíamos hacer de este otro tipo, pasarlo por detrás del pabellón auricular y sujetarlo al tubo de esta forma. Entonces esto no comprime. Pero ¿qué otra desventaja tiene este tipo de fijación? Es que si nosotros no verificamos bien, podemos hacer una lesión por decúbito. Y en hacer una lesión por decúbito en la comisura labial. O sea que siempre tenemos que estar cambiándolos. En estos casos se cambian una vez por turno, por lo menos, porque la gasa se moja, se ensucia con secreciones, comienza a tener olor y bueno, puede haber acumulación de bacterias. Entonces es preferible cambiarlo con cada lavado bucal, también la sujeción. El tubo orotraqueal tenemos que también había dicho en la filmina anterior, es importante que el tubo orotraqueal esté fijado y esté la tubuladura conectada al brazo del respirador, que esté sujeta. ¿Por qué? Porque al haber movimiento del tubo orotraqueal puede producir lesiones. Si nosotros vemos la forma que tiene este tubo, perpendicular, cuando la tubuladura tira o hace peso en el tubo sobre la punta del tubo orotraqueal, donde está la conexión, la parte distal, la que se encuentra en la tráquea, puede lesionar la misma, la mucosa orofaringea, o la mucosa orotraqueal. Y después de eso produce estenosis. Puede producir una estenosis o una lesión en la mucosa. Por eso es importante que esta tubuladura esté sujeta como acá vemos en el brazo de ventilador. Acá en la parte de arriba muestran la correcta intubación orotraqueal. El tubo tiene que quedar a unos centímetros arriba de la carina, que es la bifurcación del bronquio fuente mayor. Siempre este tubo tiene una línea que es radio opaca, entonces que cuando nosotros sacamos una placa de tórax verificamos si ese tubo está correctamente colocado. Si nosotros introducimos más, se puede llegar a ir al bronquio fuente derecho, entonces hacer la ventilación selectiva, ventilar un solo pulmón. Acá tenemos lo que son las humidificaciones activas y pasivas. La humidificación pasiva es esta, es un filtro o humidificador. Hay diferentes formas. Está el HMF, que es el filtro humidificador, más el humidificador más filtro bacteriano, que tiene dos funciones, una de humidificar y calentar la FiO2, la mezcla,
en cada ciclo ventilatorio, y el filtro antibacterial. Y después encontramos con el humidificador activo, que es una mejor forma. Esto tiene un calentador, un recipiente donde se pone agua destilada, y esto que hace también, lo mismo que haría el humidificador pasivo, calentar y humidificar la mezcla que ingresa a nuestro paciente en cada ciclo. Esto tiene un armado específico, donde tiene unas trampas de agua para que si hay algún líquido en la tubuladura que se junte por la condensación, queda en la trampa de agua y nosotros debemos de vaciarlas, verificar que eso no se llenen y vaciarlas. Eliminación de las secreciones bronquiales. Nosotros no debemos de aspirar a un sujeto de cuidado por el solo hecho de aspirar o por hacer una ronda de aspiración. Debemos tener precaución de verificar si es necesaria la aspiración de secreciones, porque cada ingreso a la vía aérea es una fuente de infecciones, digamos. Tenemos que valorar mediante la auscultación si presenta secreciones, y si auscultamos que roncos o estertores, sabemos que puede llegar a tener secreciones, entonces ahí debemos proceder a la aspiración orotraqueal. Primero, ante todo esto, se debe hiperoxigenar a la persona durante por lo menos 5 ciclos. Los ventiladores modernos tienen una tecla donde vos al tocarla se hiperoxigena sola. No necesitas vos subir la FiO2 al 100, porque muchas veces te olvidas de volverla al seteo que tenía anteriormente. Entonces este ventilador lo que hace al apretar ese botoncito es tener 2 minutos de una oxigenación al 100%, mientras uno realiza el procedimiento de la aspiración de secreciones. Siempre debemos aspirar por vía endotraqueal las secreciones traqueobronquiales. Esto hay 2 formas. Tenemos un sistema de aspiración por circuito cerrado, o bien, si no tenemos el circuito cerrado, se utiliza una K32, que es una sonda de aspiración con un set de aspiración. Siempre la aspiración es con técnica estéril. Siempre antes de cada procedimiento debemos de lavarnos las manos. Si este sujeto de cuidado se encuentra despierto o no, siempre tenemos que decirle lo que vamos a realizar, auscultar, saber verificar que tenga secreciones, hiperoxigenar y proceder a la aspiración. Siempre se hace primero por boca, porque nosotros antiguamente aspirábamos primero la boca y luego el tubo orotraqueal, pero no, hoy en día siempre se debería realizar una higiene bucal una vez por turnos, entonces no es necesario la aspiración bucal. Primero se hace la aspiración endotraqueal, por el tubo orotraqueal en realidad. Tenemos que valorar las secreciones, la viscosidad, el color, el olor, etc. Para eso que indica que la posibilidad de alguna infección, y registrar qué tipo y qué característica tiene esa secreción. Ya como la humidificación del aire inspirado, ya lo dije, las 2 formas que hay de humidificación. Y la higiene de la vía aérea superior es el lavado bucal, que es importantísimo. Tiene que hacerse por lo menos 3 veces al día. Si es en lo posible, si se puede utilizar un cepillo, un lavado bucal se puede llegar a hacer con clorexidina al 2%, y si no tenemos, con un colutorio de comprado, de marca comercial, que hay muchos.
qué alarmas se setean en la ventilación mecánica, la de presión máxima. Se programa de a 10 centímetros de agua o más de la presión pico. Cuando esta alarma se presenta, puede ser que por problemas en la vía aérea, tos, mocos, cambios en la compliance del pulmón, o en la persona, sincronía, broncoespasmo, síndrome de estrés respiratorio, o problemas del circuito de acumulación de agua. Eso cuando es que tenemos una alarma de una presión pico alta. Cuando hay una alarma de presión pico baja, puede ser debido a fugas, desconexión o alguna rotura en el circuito. La alarma de caída de la PIP por abajo de 5 centímetros de agua también puede indicar que también haya fuga. Y las alarmas de apnea, de bajo oxígeno o aire comprimido, puede ser alguna anormalidad en el ventilador, o bien una desconexión en la alarma de apnea. Controles de infección en la ventilación mecánica. Sabemos que tenemos que utilizar una técnica estéril en la aspiración de secreciones, siempre, en todo, no solamente para el paciente ventilado, sino en todo paciente, el lavado de manos, antes, después de cualquier manipulación, al ingresar a la sala, al retirarnos, entre paciente y paciente, el cuidado de los equipos de la terapia respiratoria. En las tubuladuras del ventilador no siempre se deben de cambiar, estas se cambian solamente cuando estén visiblemente sucias, o bien que haya un protocolo en el servicio que se deben cambiar cada cierta cantidad de horas o de días. El cambio de humidificadores es lo mismo, o los nebulizadores, si ellos están sucios o hay algún protocolo de cambio de los mismos. ¿Cómo debemos prevenir las neumonías asociadas a la broncoaspiración? La posición del paciente sometido a la ventilación mecánica. Esta debe ser entre 30 y 45 grados, la posición en la cama. También se debe colocarlo en decúbitos laterales. Valorar la tolerancia hemodinámica a ese decúbito. En el único caso que no está indicado puede ser en el síndrome de distrés respiratorio o en el enfisema pulmonar. En caso de que los tubos orotraqueales no vayan provistos de neumotaponamiento, las aspiraciones de secreciones orofaringeas, en realidad todos los tubos tienen el balón, salvo los tubos pediátricos. Control periódico del manguito de neumotaponamiento, como dijimos. Evitar el vómito, la regurgitación, comprobando periódicamente la tolerancia a la nutrición enteral y la posición de la sonda nasogástrica. Bueno, estas son las estrategias que son basadas en la evidencia para la eliminación o para evitar la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Son 4 puntitos los más importantes, que es la elevación de la cabecera en una posición Fowler o semi-Fowler entre 30 y 45 grados, tratar de titular la sedación o pausarla para que haya un esfuerzo ventilatorio, la posibilidad de hacer weaning en este tipo de sujetos, la profilaxis de la úlcera péptica, el lavado bucal, como dije, una vez por turno, la limpieza del equipo, cambiar el circuito del ventilador solo cuando sea necesario, la higiene de manos ante todo, drenaje de secreciones subglóticas, no todos podemos realizarlo, nosotros en algunas instituciones no tenemos el tubo orotraqueal que viene con aspiración subglótica, por eso mismo se recomienda mucho el lavado bucal, la higiene bucal asidua cada vez por turno, para que no se produzca ese largo faringio y la neumonía asociada a la ventilación
mecánica. Cuidados en la alimentación. En un paciente ventilado es importantísimo una alimentación precoz, porque está en un estado catabólico, para que ese sujeto tenga fuerza, adquiera fuerza y pueda salir de la ventilación mecánica. Es importante cuanto antes se pueda comenzar a alimentar. Se prefieren las sondas transpilóricas para disminuir la posibilidad de reflujo y evitar la neumonía. Para la alimentación se prefiere la sonda tipo K108, que es más finita, y no produce, o sea, que la persona rechace esta sonda. Las sondas para descomprimir o evacuar serían las K11, K9, en cambio para alimentación es la tipo K108. Cuidados en relación a la pseudonalgesia. La persona intubada tiene dolor, además de otros procedimientos terapéuticos de lesiones en piel, enfermedades de base, posición, etc. Nosotros hoy en día se estila en todas las UCIs de tenerlo más bien que ese sujeto se encuentre despierto, salvo patologías X, ¿no? Que como es un TEC, cuando hay hipertensión intracraneal o hay una gran cirugía, pero sí tiene que estar sin dolor, pero la sedación no debería de ser tan alta. Tiene que haber más analgesia que sedación. Tenemos que valorar, hay escalas para valorar el dolor, donde muestra por gestos, por movimientos, por llanto, o bien hay, si este sujeto está despierto, puede comunicarse. Nosotros podemos decirle que nos abra los ojos o cierre los ojos para que nos diga que sí, que no, para ver si tiene dolor, si no tiene dolor, si está incómodo. Tener en cuenta los efectos de los opiáceos, como es el estreñimiento, la depresión respiratoria, alucinaciones, gastroparesia, hipotensión. La sedación sí es importante para la sincronía ventilador-persona, pero esta sedación se debe ser titulada, y hay escalas de sedación, que es la escala de RASS, como dije recién, es preferible tener a ese sujeto más bien despierto, sin dolor, pero más bien despierto. El objetivo es lograr las 3 C, que es persona calma, confortable y colaboradora. Apoyo psicológico, eso es muy importante. Ellas están angustiados porque no pueden expresarse, no pueden decir que le duele, tienen ansiedad, miedo, incomodidad, despersonalización, piense que ellos están desnudos, están expuestos. Nosotros debemos tratarlos de forma amable, tratar de brindarle el apoyo, tratar de emplear comunicación verbal y no verbal. Ofrecer la información sobre todo lo que vamos a hacer con él, qué procedimiento vamos a realizar, qué es lo que tiene a su alrededor, que cada aparato, cada sonda, todo lo que él vea, explicarle para qué es, y por qué es, para que también disminuya su ansiedad. Formular preguntas correctas sobre lo que piense el paciente, puede sentir, desear o tener. Facilitar la comunicación proporcionando medios de escritura o elementos visuales impresos. A veces hay tablas donde ellos pueden mostrar qué es lo que les sucede, o pizarras. Permitir, si es posible, la entrada de familiares. Hoy en día se usa mucho, como hablamos en este momento en la pandemia, pero se usa mucho las UCIs, donde se comparte con el familiar. Dicen que hay una mejoría mucho más importante. Siempre tenemos que tener a mano una bolsa AMBU o una de reanimación, por si hay alguna desconexión, si no sé, hay una falla de la corriente eléctrica, del ventilador. Siempre tenemos que priorizar la ventilación, o sea que si nosotros vemos que
ese ventilador se apaga, que se corta la luz, diríamos vulgarmente, tener una bolsa ombú conectada al oxígeno y comenzar a bolsearlo mientras otra persona se encarga del ventilador o de lo que sucede en el afuera. Siempre tenemos que solicitar ayuda, desconectar a este sujeto y ventilar manualmente hasta solucionar el problema. La vigilancia constante de la presión pico, como dije en otra oportunidad, que no debe superar los 40 centímetros de agua, perdón. También la presión meseta o plató, que debe ser menor a 30 centímetros de agua. Esto que hace es que evitemos lesiones pulmonares. Bueno, hay que prever una posible extubación accidental en un paciente que se encuentra excitado, inquieto, tratar de calmarlo, de hablar, de contarle qué le pasó, si hay algún familiar, tratar de que ese familiar esté al lado de él, conteniéndolo. Entonces evitamos una extubación accidental y que, bueno, que muchas veces sale bien o no. Puede que ese paciente se extube y con una máscara de oxígeno siga el tratamiento de oxigenoterapia y no necesite requerimiento de nuevo de ventilación mecánica o no. Se puede agravar más debido a este hecho. Bueno, eso es todo lo que puedo decirles por hoy. Ya nos volveremos a encontrar. Muchas gracias por todo.